11 de septiembre yo era un estudiante secundario, un estudiante de liceo, ¿no? Estaba además un poco enfermo, fui igual al liceo, en el liceo había hasta jolgorio, diría yo, porque era un liceo con estudiantes muy de derecha, de Patria y Libertad, un liceo de Las Condes, ¿no? Ahí tuvimos con los pocos compañeros de izquierda que estábamos ahí, nos rechazaron, empezó una suerte de burla, como que se veía lo que venía. Nos fuimos a una casa donde escuchamos el discurso de Allende, ¿no? Él le habló a los jóvenes, le habló a los que cantaban, a los que cantaron, en fin, fue un día tremendamente triste. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. A raíz del golpe, yo quedé solo en una casa, ¿no? Porque yo era un allegado, ¿no? Era un huérfano que estaba allegado en la casa de unos primos mayores. Yo me dediqué a quemar algunos libros, entre comillas, peligrosos. Y en el mismo septiembre allanaron la casa, ¿no? Allanaron la casa, en fin, yo estaba solo con un perro, ¿ah? En la casa. Los milicos mataron al perro, el Pascual, lo mataron ahí. Me subieron a una camioneta y me llevaron a la escuela militar. Todo el que pasaba a mi lado se sentía con derecho a pegarme una cachetada, una patada, a ordenarme cambiar de pose. Estaba hincado sobre mis manos ahí en la misma escuela militar mucho tiempo. Y en la noche me subí a una camioneta, tuve que irme tendido ahí, me pisoteaban. Alguien me pegó con la culata de su arma y me llevaron esa noche al Estadio Nacional. Bueno, ahí empezó toda una historia que yo he escrito en un libro que se llama Frazadas del Estadio Nacional, y de alguna manera lo escribí porque no me gusta mucho volver, cada vez que uno cuenta esto, vuelve a los lugares, vuelve a los dolores, ¿no? Y del Estadio Nacional nos trasladaron cuando cerraron el Estadio Nacional, nos llevaron en buses a Valparaíso. En Valparaíso nos metieron a las bodegas de un barco, el Andalien, y en barco nos llevaron a Chacabuco, ¿ah? Que era una cuestión increíble para mí, un pueblo abandonado, como un pueblo fantasma, en medio del desierto, ¿no? En fin, era como de no creer que estábamos adentro de esa película, por decirlo de alguna manera, porque a la medida que nos acercábamos a Chacabuco nos dábamos cuenta que era un campo de prisioneros, ¿no? Con alambradas, con tanques alrededor, con torres de vigilancia, ¿eh? Algo que nosotros habíamos visto solamente en algunas películas. Había actividades que contenían mucho humor y que se hacían con mucho humor, ¿eh? Sketch, por ejemplo, de teatro, canciones cómicas. El humor siempre estuvo presente, incluso en el Estadio Nacional, en que las condiciones eran peores, ¿no? Yo hice un trabajo sobre la resiliencia comunitaria en la prisión política, en un libro que se llama Memorias Eclipsadas. Y ahí yo sostengo que uno de los pilares de la resiliencia, ¿no es cierto?, es el humor, ¿no? Y que en Chacabuco yo creo que era evidente, además por una característica nuestra, no sé si será chilena o no, pero esta característica de reírnos nosotros, ¿no?, de la propia desgracia, ¿no? Un humor negro, ¿ah?, que tenemos. Y bueno, y este humor se expresaba en Chacabuco y nos permitía también hablar de cuestiones de las que sería difícil hablar totalmente en serio.
en otro libro en que yo enfrento el tema de la resiliencia comunitaria, ese libro tiene una característica que a mí me satisface mucho, que tiene que ver con que es una memoria polifónica, digo yo, porque es un libro que está hecho en base a la memoria, en base a los testimonios de muchos compañeros, ¿no?, y compañeras, no solamente de Chile, también de Uruguay, que vivieron la prisión política y que posteriormente han registrado la experiencia, la han contado, ¿no? Y al ver muchos testimonios uno se da cuenta de que hay también muchas coincidencias, ¿ah?, de que a veces hay una misma historia, ¿ah?, que la cuentan distintas personas, ¿no?, y con distintos estilos incluso. Entonces se arma una memoria polifónica que deja registro de lo vivido. Yo creo que es importante hacer una distinción entre Chacabuco y otras prisiones, ¿no? En Chacabuco, en realidad, a nosotros nos sacaron del Estadio Nacional y nos sacaron de circulación durante un tiempo, ¿no es cierto?, para estar detenido en este lugar, pero detenido sin un juicio, sin condena, sin que nosotros supiéramos cuánto tiempo íbamos a estar ahí, ¿no? Por eso yo digo que nos sacaban de circulación. Y éramos personas que de alguna manera caímos presos durante las detenciones masivas, ¿no?, que es la gente que nos llevaron al Estadio Nacional. Pero después, en la medida que la resistencia, que los partidos políticos se van reorganizando y organizando una oposición a la dictadura, también la represión se hace más selectiva. Entonces la DINA, que empieza como en noviembre del 73, se organiza grupos especializados en partidos políticos, ¿no?, en el Partido Comunista, en los socialistas, en el MIR, etc. Y eso significaba que hubo cárceles y hubo recintos secretos, recintos de tortura, donde se llevaba a las personas que se les tomaba presas por una cuestión más selectiva, ¿no? Y por lo tanto ahí la tortura también era, y los interrogatorios eran también más específicos, ¿no? En cambio en Chacabuco nosotros habíamos vivido, digamos, la experiencia del interrogatorio y de la tortura en el Estadio Nacional, ¿ah? Pero en Chacabuco más bien sufríamos la tortura psicológica, ¿no es cierto?, de estar alejados, etcétera, los plantones al sol, cosas de ese tipo, pero no el nivel de tortura que hubo en el velódromo del Estadio Nacional, por ejemplo, o lo que sabemos que pasó en Villa Grimaldi, en Londres 38, en Cuatro Baños, etc. En dictadura, desde el golpe de Estado, siempre hubo manifestaciones de humor, ¿ah?, principalmente de humor negro, ¿no? Incluso en el Estadio Nacional, ¿ah?, había personas que contaban chistes y que nos reíamos de la desgracia propia, ¿no?, con un humor negro tremendo. Había un compañero que le decían el mapa, por ejemplo, porque cuando se sacaba la camisa y mostraba los moretones que tenía en todo el cuerpo, todas estas manchas parecían un mapa, ¿no? Y era terrible, una forma de hablar del tema, ¿no es cierto? O te pones a llorar o aplicamos humor y nos reímos de la desgracia, ¿no? Siempre hubo eso desde el inicio, ¿no? Y también un humor sádico de la propia dictadura. Piensen ustedes que la parrilla, ¿ah?, la parrilla es una comparación con las personas como si las personas fueran un asado, ¿ah?, a los cuales se les aplica corriente y se les quema. Esa era la parrilla, ¿no? La dictadura decían que a los muertos, a los desaparecidos que lanzaron al mar, le ponían un escapulario, ¿ah?, que eran estos pedazos de rieles para que se hundieran
en el mar, o sea, había un humor negrísimo, sádico por parte de la dictadura. Nosotros, los presos políticos, digamos, en general, éramos el hazme reír de ellos, digamos, se burlaban, había presos a los que los hacían, los que los hacían cantar, por ejemplo, ¿no? En fin, presos que, me acuerdo a Alberto Gamboa, por ejemplo, le cortaron el pelo, ¿no es cierto?, para reírse de él, etcétera. Y por otra parte, los presos políticos se organizaron para hacer un humor de resistencia, en que se reían de los milicos, en este caso, y un humor para salvarse, para entretenerse, para divertirse, para evadirse un poco de lo que estaba pasando. Por eso en los campos de prisioneros se hicieron sketches, se hacía teatro cómico, por ejemplo. Había compañeros que se destacaron por hacer chistes, ¿no es cierto?, alegrarles la vida al resto, ¿no? Y tal vez más de alguien, más de algún compañero salió de la depresión o no se suicidó porque había alguien que contaba un chiste, digamos. Eso no lo podemos saber, pero es muy probable que algún chiste le haya salvado la vida a algún compañero. En Chacabuco, por ejemplo, una situación media loca. Había un compañero que hablaba por teléfono, imaginariamente, porque no había teléfono, ¿no? Pero había una esquina en que él se imaginaba que había un teléfono y que en ese teléfono él hablaba con su mamá. Y llamaba a la mamá, ¿ya? Y una vez estábamos en formación y los compañeros de su casa tienen que ir a buscarlo porque si faltaba alguien en la formación nos castigaban. Entonces lo van a buscar y él está ocupado hablando por teléfono, ¿no? Entonces los compañeros que lo van a buscar hacen la pantomima de que lo van a buscar como en un auto, ron, 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 y llegan ahí en el auto, un auto imaginario, tan imaginario como el teléfono, ¿no? Y este compañero le dicen, oye, tenemos que irnos a la fila, a la formación, porque si no nos van a castigar. Y este compañero dice, bueno, ya, vamos, pero yo manejo, ¿no? Así se lo llevan en el auto imaginario a la formación. Y había cosas así, muy, muy locas, digamos, que en el contexto no sé cómo, todos entran en este juego, ¿no?, de cosas imaginarias, ¿no es cierto?, para sobrellevar una cotidianidad que no tenía nada de cómica. Los casos de violación de derechos humanos que hoy día se recuerdan, decía que hay muchos que no son del pasado, son memoria para algunos, pero son casos del presente, porque los derechos humanos hay que respetarlos siempre, ¿no? Y es bueno tener presente lo que pasó para que se logre nunca más, digamos, que nunca más en Chile se violen los derechos humanos, que los detenidos desaparecidos sepamos dónde están, que los familiares sepan, que la sociedad chilena sepa dónde están esos desaparecidos, que los victimarios cuenten, den los datos, ¿no?, para encontrar finalmente a esta altura los restos de esos detenidos desaparecidos, ¿no? Las familias merecen conocer ese destino, ¿no? Ahora, yo creo que para que las nuevas generaciones, los jóvenes, a esta altura yo puedo decir mis nietos, ¿no?, conozcan esto, yo creo que es fundamental que en la educación, ¿no?, que en la educación exista formación en educación cívica, exista formación en derechos humanos, ¿no? Porque la sociedad va cambiando, porque Chile ha cambiado con el fenómeno migratorio, por ejemplo. Nosotros hoy día tenemos contactos con personas de distintas culturas, que tienen distintos orígenes, que tienen distintas historias, ¿no es cierto? Y nos cuesta mucho caer en la discriminación con las personas que son distintas, ¿no?
Y por lo tanto eso también se aprende, ¿ah? Debe haber una formación valórica, cívica, ciudadana, ¿ah? Que permita ya no tanto por la historia y por el tema de la memoria, sino porque en la vida cotidiana debemos respetarnos, ¿ah? Conocer sobre los derechos humanos.